Un saludo a todos los que nos vean o nos sintonicen. Es la primera y última edición de un podcast que realizo para la materia de historia y del arte. En este caso ya había tenido un proyecto previo a esto que fue el pintar en un lienzo una civilización o parte del arte de una civilización antigua. En dado caso, la mía fue el arte egipcio, una de las civilizaciones más reconocidas alrededor del mundo, aparte de la maya, por sus aportes a todo el conocimiento sobre la humanidad que tenemos, más que nada, y su impacto en Oriente. Una pequeña introducción a continuación. Los egipcios comenzaron su historia como pequeñas tribus que se reunían en el río Nilo. De hecho, un dato interesante es que el río Nilo es el segundo río más grande del mundo después del Amazonas. No, antes del Amazonas, si no estoy mal. Y para que puedas calcular el tamaño, tengamos en cuenta que el Amazonas son los pulmones del planeta. Sin eso nos morimos, básicamente. Entonces, puedes calcular el tamaño básicamente sobre eso. El desarrollo de Egipto fue aproximadamente hace unos 3000 años y se dividió en 3 etapas a lo largo de su historia. Una de ellas fue el Egipto antiguo, el medio y el nuevo. También existió el Egipto del sur y el Egipto del norte. Estas dos al principio no estaban juntas, pero conforme fue avanzando el tiempo se fueron haciendo amigos. Posteriormente, todas uniéndose en una mega ciudad en la cual se llamaba Isis, la ciudad de Isis, Memphis. Una disculpa, es que tuve unos problemas en el momento de hacer el guión, entonces cambié unas cosas de un último momento. Pero la ciudad de Memphis fue una de sus capitales. Posteriormente, después de esto, tuvo una época más que nada enfocada en la expansión de todo su territorio y tuvo unas ciertas conquistas. De hecho, como Memphis era la ciudad principal y por ese entonces, tengamos en cuenta que sería el periodo nuevo, hubo una mayor destinación de recursos hacia el área del arte y por lo tanto podemos contar con ciertas estructuras. Por ejemplo, una de estas es las pirámides, que es una de las cosas más importantes y lo que más resalta dentro de su cultura. Pero ¿por qué las pirámides son así? No, es un enigma y hasta muchos creen, bueno, yo creí con la creencia de que tal vez no solo fueron ellos los que las construyeron. Se dice esto por su extraña forma geométrica, pero en México también hay pirámides, lo que lo veo un poco como extraño todas las explicaciones. Pero de hecho las pirámides no siempre fueron pirámides. Al principio eran estructuras que las relacionaban que estuvieran conectadas con el inframundo. En este caso, por ejemplo, los cuerpos sobre sus faraones, que para ellos eran figuras importantes cuando estaban vivas y que era muy importante tenerlos en cuenta en el momento de su muerte. Era la creencia de estos mismos que al morir se convertirían en estrellas que estarían con los dioses y se conectaban a través de estructuras poco extrañas para la época. De hecho tienen un nombre y su nombre es una disculpa. Eran muy parecidos a las criptas. De hecho, Tutankamón es el único. De hecho, Tutankamón es el único faraón del cual hemos encontrado su sarcófago y por eso es uno de los más populares, porque no se ha encontrado otro lugar donde yacen los restos de estos, ahora sí que reyes de la época, si se les podría llamar así. También tenían su división política, que hasta encima estaban los faraones o predicadores de diferentes dioses. Pero sus dioses es otro tema del cual me gusta hablar. Entonces, ¿por qué sus dioses son tan raros? Básicamente la mayoría de las ciudades funcionaban con triadas de dioses. Un ejemplo de ellos es Heliobos, Tebas, Memphis, Hathor y otros dioses de la época.
Por ejemplo, uno del que soy muy conocedor es de Khonshu, que es básicamente dentro de la mitología egipcia, es uno de los dioses que tenían que ver con los astros, la luna en general. Y uno de mis puntos favoritos es porque los gatos son tan, porque son tan reconocidos, más que nada. Primero que nada, la raza de gatos egipcia no viene de egipcio. De hecho, es una raza que fue criada en Canadá. Y a los gatos se les veía como la forma de la diosa Bastet, que para ellos era la diosa de la fertilidad y traía buenos augurios a las personas en las cuales estaban. También tenemos un poco de su contexto histórico. Esto fue una disculpa. El contexto histórico de esto es que fue un continente muy desarrollado y que se desarrolló de buena manera, tanto como agricultura como arte y infraestructura, por la posición donde estaban. De hecho, el río Nilo, al ser tan grande, proporcionó de recursos a Egipto y lo dejó en puesto uno como una de las civilizaciones que mandaban en la época. Pero su caída fue debido a una serie de conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno, de origen romano, hace unos 525 a.C., si no estoy mal, y causando su caída definitiva en el 30 a.C. Pero que nos deja su existencia, básicamente nos deja un increíble legado, una civilización que se tiene una idea muy superficial sobre cómo funcionaba y cómo era creado y sobre toda esta intervención que tenemos extranjera sobre la historia y sobre los sádicos que podían ser, aunque realmente es más que nada propaganda a otros países o queriendo llenar de cierto supremacismo a ciertas culturas para ponerlas encima de otras, como en este caso los conquistadores, que no solo obviamente intervinieron en la historia de todos estos increíbles lugares, sino igual que tenemos antecedentes hoy en día con los españoles y cierta cultura que se trajo de Europa hacia esta parte del planeta. Y como todas las culturas realmente no desaparecen, de hecho hay gente viviendo aún cerca de los lugares. Como ejemplo de eso tenemos los ejemplos turísticos de las pirámides uh, que siguen siendo un gran referente como una de las maravillas del mundo hoy en día. Y primero que nada quisiera agradecer el tiempo que uno dedica para poder ver esto y que pues realmente me siento un poco extraño porque nunca había grabado un video así de yo hablando hacia una cámara. Y, y como último apunte quería dar las gracias por estar al pendiente y ver el video. Muchas gracias.